nuestro... Ok. ¿Tienen el PowerPoint en pantalla? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Listo para comenzar entonces? Ok. Entonces, vamos a comenzar con el tema de interpretación bíblica. La interpretación bíblica es un tema que puede ser tan básico y tan avanzado como uno quiera. ¿Qué les quiero decir? Esto que hoy vamos a estar tratando de una forma básica, de una forma práctica, para que nosotros podamos beneficiarnos de este conocimiento a la hora de interpretar la Biblia, pero es un tema que si usted quiere especializarse, es una asignatura y un tema muy profundo, muy profundo como para dedicar toda una vida a estudiar sencillamente la hermenéutica o la interpretación bíblica. Entonces, vamos a nuestro objetivo es que hoy salgamos, o en este módulo salgamos con una panorámica bastante práctica para que nosotros podamos aplicarla en nuestro estudio de la Biblia y ministerio. Entonces, vamos primero a comenzar definiendo qué cosa es la hermenéutica. El módulo se llama interpretación bíblica, pero realmente el término técnico que se da para esta ciencia es la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. El término etimológicamente se debe del verbo griego hermeneu, que significa explicar, traducir, interpretar. Por su raíz, Hermes ha sido relacionado con Hermes, el mitológico heraldo de los dioses, a quien se atribuía la invención de los medios más elementales de comunicación, como la escritura, como el lenguaje. Tanto el concepto griego como el de épocas posteriores se refieren a la determinación del significado de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. En otras palabras, es la ciencia que trata con la historia, principios, leyes y métodos para la correcta interpretación. ¿Qué cosa es la hermenéutica? La ciencia, concepto, que trata con la historia, los principios y las leyes y métodos para la correcta interpretación. Ahora, hay un término que muchas veces se usa indistintamente con la hermenéutica y es el exégesis. Se usa hermenéutica, exégesis. ¿Qué cosa es exégesis? La exégesis viene del griego exegomai, que significa explicar, exponer, interpretar. Por eso le decía que se usa distintamente. En el mundo greco-romano se aplicaba a experiencias religiosas, particularmente a la interpretación de oráculos o sueños. Aunque la diferencia entre exégesis y hermenéutica es tan difusa que pueden considerarse casi sinónimas, realmente en el ámbito de los estudios bíblicos, la hermenéutica ha tendido a tomar significado de encontrar sentidos profundos en las escrituras para aplicar a la vida moderna. Y en cambio, la exégesis, por el contrario, tiende más bien a ubicarse o a enfocarse en el contexto sociocultural del escrito para extraer de ahí las verdades. En otras palabras, la exégesis y la hermenéutica se usan indistintamente para referirse a lo mismo, tienen que ver con interpretar, con sacar conocimiento. Pero realmente en la tendencia más bien es que la exégesis se usa para un estudio más del contexto sociocultural bíblico, y luego la hermenéutica usa lo extraído por la exégesis, lo aplica a la vida moderna. O sea, la exégesis se ubica más bien de la primera parte, aunque también es hermenéutica. Es hermenéutica también. La hermenéutica más bien termina el trabajo hecho por la exégesis y lo termina aplicando a la vida moderna. Entonces, estos términos, ya con estos términos se sabe qué cosa es hermenéutica y qué cosa es exégesis y de qué trata cada uno de ellos. Ahora vamos a ver algunos principios y algunas peculiaridades que nosotros tenemos que entender. Estas son generalidades que es bueno entender a la hora de nosotros interpretar la Biblia. En primer lugar, diferenciar bien qué cosa es lo permanente y lo temporal. La Biblia tiene estas peculiaridades. No todo en la Biblia es permanente. Hay cosas temporales y hay cosas permanentes. Nosotros no podemos atribuir indiscriminadamente una vigencia perenne o total a todos los textos de la Biblia. En otras palabras, nosotros tenemos que saber que hay textos en la Biblia fueron para un momento específico
En cambio, hay otros que fueron hechos para trascender para siempre. Es importante que nosotros tengamos eso en la mente, ese contraste entre lo temporal y lo permanente. Lo otro es que la Biblia también tiene esenciales, pero tiene cosas secundarias en la Biblia. No todos los textos en la Biblia son de igual importancia. Entonces nosotros tenemos que diferenciar. Por ejemplo, usted no puede atribuir la misma importancia que tiene unas palabras de Jesús dichas en el Nuevo Testamento. Jesús está hablando directamente a quizás un texto histórico donde se ve que algún personaje, digamos, un personaje de alguna nación pagana, algún emisario de un rey pagano que vino a dar un mensaje, un recado al rey de Israel, como sucedió con este general de Sennacherib, cuando vino al rey a llevarle lo que era su rey, y dijo sus palabras. Usted no puede comparar ni puede dar la misma importancia a lo que dice este señor, que sencillamente la historia bíblica está recogiendo el suceso como sucedió, contando la narrativa, lo que dijo este personaje A, lo que dijo este personaje B y este personaje C. Usted no lo puede igualar importancia a una profecía directa por parte de un profeta, o a las palabras del mismo Jesús, o a una carta doctrinal que el apóstol Pablo está dando a la iglesia. Entonces usted se da cuenta que en la Biblia hay muchas cosas escritas, pero realmente hay cosas secundarias y hay cosas esenciales. ¿Entiende hasta aquí? Ok. Lo último, también tenemos que entender que hay puntos claros y hay puntos oscuros. No todo lo que está en la Biblia se entiende fácilmente, ni se entiende con la misma rapidez o la misma claridad. Nosotros tenemos que entender, como dice Deuteronomio 29:29, hay misterios que están ocultos que pertenecen solo a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender y asumir y tener la humildad de reconocer que no todo lo vamos a entender. Y eso ser humilde. Saber que no todo lo vamos a entender, que hay misterios que pertenecen solamente a Dios. Y por lo tanto, que quizás, quién sabe, y un día Dios nos los revele, quizás en gloria, quizás cuando estemos con Él, Él nos muestre y nos enseñe más cosas. Y también que hay cosas que sencillamente no las vamos a entender porque no estamos preparados para entenderlas. Y por eso permanecen vedadas, para nosotros o para la humanidad, permanecen vedadas. Tal fue así que ahora recuerdo cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo, hay muchas cosas que tengo que contaros, pero todavía no se las puedo decir, porque ustedes no las pueden sobrellevar. Entonces, es bueno que tengamos la humildad de que no siempre vamos a entenderlo todo y hay cosas que van a permanecer quizás oscuras, y tener la humildad para reconocerlo. Y hay principios que tenemos que creer por fe y sencillamente confiar en que así son, porque Dios lo ha dicho. Y lo último que tenemos que entender, viendo estos puntos antes de empezar, es que la Biblia es una unidad. La Biblia son 76 libros que se han agrupado en lo que hoy conocemos como la Biblia, pero la Biblia es a pesar de que fue escrito por más de 40 autores en un periodo de más de 1500 años, pero la Biblia es completamente una unidad. Por lo tanto, muy importante, no se contradice en ninguna de sus partes. La Biblia tiene contrastes, pero no se contradice. Porque al ser un material que el mismo Dios ha inspirado en los seres humanos, no encontramos contradicción en ella misma. Usted va a encontrar también, ya le decía, esto es una introducción, usted puede encontrar libros dedicados a estar posibles contradicciones en la Biblia, de pasaje A con pasaje B, y muchas también variantes de explicaciones de por qué esto o por aquello. Eso también lo puede encontrar y puede profundizar en este tema. Pero nosotros como creyentes creemos que en lo esencial
en lo esencial, en lo que tiene que ver con la salvación del hombre, la Biblia no tiene errores, o sea, es inerrable, no tiene contradicciones. Y este tema también de la inerrancia es otro tema también de especialidad en este tema de biblista, que también puede profundizar. También hay muchos materiales que profundizan sobre esto, pero lo que nos compete ahora entender en este nivel es que la Biblia no tiene errores en lo concerniente a la salvación y no se contradice. No se contradice. El material se ha preservado puro y sin errores para nosotros en este siglo, en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, vamos a ver ahora el proceso de la comunicación de Dios, o sea, de esa palabra de Dios hacia el hombre. En primer lugar, Dios se revela al hombre e inspira su palabra. Por eso es que la escritura dice 2 Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, instruir en la iglesia. Y también dice 2 de Pedro que tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, no es inspiración propia e individual de ninguna persona, sino que la profecía ha tenido su origen en hombres que han sido impulsados por el Espíritu Santo. O sea, podemos definir que la revelación es cuando Dios se revela, imparte, se muestra, porque no solamente lo hace a través de sueños, sino muchas veces lo ha hecho a través de la misma naturaleza, a través de ángeles, a través de muchas maneras. Como dice Hebreo, que Dios se ha revelado al hombre de muchas maneras y en el último tiempo lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. O como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, esta revelación es de Dios al hombre. El hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Y la inspiración, que es otro término que también tenemos que conocer, es el hombre llevando eso que escuchó de Dios, eso que entendió de Dios, esa revelación que recibió de Dios, llevándola al papel o al manuscrito en aquel momento, o al rollo en aquel momento, o a la piedra en aquel momento. Entonces, ya entendemos que es la revelación, es cuando parte de Dios y el hombre oye lo que Dios quiere que se escriba, y la inspiración es cuando el hombre, eso que recibe, lo lleva y lo escribe en el medio que tenía en ese momento para escribir, porque la escritura también fue evolucionando a través del tiempo. A través del tiempo fue escribiendo, fue en un principio se usó la tradición oral cuando no existía la escritura, luego escribieron en piedra, luego aparecieron algunos materiales más antiguos, cuero, papiro, y la escritura fue evolucionando hasta que, bueno, hoy tenemos el papel. Pero lo importante es que entendamos que en esta primera fase Dios se revela al hombre y no solamente se revela, sino que tiene cuidado de inspirarlo para que el hombre en sus propias palabras, la teoría de la inspiración también tiene muchas variantes y digamos mucha tela por donde cortar, y también es toda una especialidad. Hay algunos que piensan que la inspiración fue mucho más estricta, fue mucho más palabra a palabra, literal. Como la otra, defienden que Dios tuvo cuidado para que ese proceso de transmisión fuera perfecto y no tuviera errores, y para que la escritura que nos llegara o nos llegara a nosotros hoy en día no tuviera errores, sino que hubiese sido transmitida de generación en generación. Dese cuenta que estamos hablando de prácticamente 7.000 años o 6.000, 7.000 años desde que la historia empieza por allá con Abraham.
o antes de Abraham, esa tradición oral, como comenzó todo por medio de Adán, cuando Adán transmitió a su hijo, y así en los primeros capítulos de Génesis vemos como Dios empezó a ser adorado, empezó a ser temido y empezó a ser tema de conversación en los primeros hombres, en esa generación de hijos de Dios. Y cómo toda esa tradición hasta hoy en día se ha mantenido tan fiel, y Dios ha cuidado ese proceso para que nos llegue su palabra fiel a nuestras vidas en este momento. Lo tercero, el tercer paso en esta historia, porque nosotros no hablamos ni griego, ni hablamos hebreo, ni en menos y mucho menos el antiguo, es como estos materiales que fueron revelados, inspirados y fueron transmitidos a través de todas estas generaciones, cómo hoy llegan a nosotros a nuestros propios idiomas. Y este es el tercer paso de este proceso, y es la traducción. Los traductores a través de los años han sido capaces de reproducir y de traducir de los idiomas orales hacia idiomas contemporáneos en todo nuestro mundo. Ahora, se han seguido diferentes filosofías a la hora de traducir los materiales, y esto es importante que lo entendamos, así que preste bien atención a esto que vamos a decir. En primer lugar, está la traducción de equivalencia formal. Hay tres tipos. Primer tipo de traducción, equivalencia formal. En este caso, los traductores intentan traducir la palabra lo más directo posible de los manuscritos disponibles. Su meta es una traducción literal. Por ejemplo, la Reina Valera revisada del 1960 es un ejemplo de este tipo de traducción. La fortaleza de este tipo de traducciones es que están muy cerca del idioma de los manuscritos originales, pero lo que pasa, el punto débil, es que el idioma a veces es muy rígido, muy formal y un poco incómodo de leer. Pero este tipo de traducción es una traducción que trata de ser lo más fiel desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista literal. No está tan preocupada por el hecho de que quizás la entiendan o no la entiendan, sino tratar de que la traducción sea lo más fiel posible, palabra a palabra. Ahora, el otro tipo de traducción es la equivalencia funcional. En estos casos, los traductores intentan mantener el significado de las palabras griegas y hebreas, pero traducirlas en palabras y en oraciones que son más comprensibles en el idioma y cultura moderna. Por ejemplo, la nueva versión internacional. La nueva versión internacional es un ejemplo de este tipo de traducción. En otras palabras, no es una traducción que se preocupa tanto en ser tan literal, palabra a palabra, del griego o del hebreo al español o al inglés, depende para qué idioma se esté traduciendo, sino que es una traducción que está más bien preocupada, los biblistas que traducen, los traductores, están más preocupados para que ese idioma antiguo, ese hebreo, ese griego, ¿cómo lo digo en este tiempo de hoy, en pleno siglo XXI, para que las personas que viven en este siglo XXI lo entiendan de una forma mejor? Entonces, por eso es que pueden usar palabras que quizás existían en ese tiempo, pero son las que existen ahora. Entonces te usan una palabra moderna, pero para que tú entiendas, tratando de mantener el significado antiguo y aplicarlo a este tiempo, pero sin hacer muchos cambios. Eso sí, tratan de a la misma vez respetar lo más posible la traducción anterior, la traducción literal. No tratan de irse muy lejos, sino sencillamente de suavizarlo, de contextualizarlo un poco con lo moderno. ¿Están entendiendo? Ok. La próxima traducción es la traducción libre. Y esto es bueno, este ya es el otro extremo. Aquí se pasó. O lo que es conocido también como las Biblias en paráfrasis. ¿Conoce algunas versiones de esto? En paráfrasis. Son traducciones libres que contienen tanto el lenguaje moderno como conceptos bíblicos comunicados en forma moderna.
a veces las traducciones libres ofrecen versión fresca de un pasaje. Por ejemplo, la Biblia amplificada y Nueva Biblia son ejemplos de estas traducciones libres. O sea, usted va a buscar a veces un texto que quizás en la Reina Valera te lo dice en una oración así, y usted lo lee en una traducción de esta amplificada y es un párrafo de este tamaño. Es un párrafo de este tamaño. Porque realmente el traductor no está preocupado por traducir palabra a palabra literal. Lo que está preocupado es que lo que él entendió, lo que ese equipo de traductores entendieron que significaba, Dios te lo... Está frisado. Ahora, esa nueva versión no está y que tan nueva como que dice, ¿no? Esa fue en el año 1957 fue que se hizo esa nueva versión internacional. A algunos les gusta. A mí yo prefiero con mi Reina Valera y de las Américas. ¿Por dónde quedaron? ¿Por dónde dejaron de escucharme? Que el traductor se preocupa por... Ahí. Vaya, Pero la Elisa. traducción libre, ¿no? La traducción libre, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. No perdieron tanto. Nada más estuve 5 minutos hablando solo. Está cuchillo, no Elisa. Entonces, esta traducción libre, básicamente son comentarios. Usted ve estos textos que en una Reina Valera quizás te lo dice en una oración, a veces son un párrafo, y ahí lo que estás más bien, tiene lo que es un comentario, que estás leyendo prácticamente un comentario bíblico, pero tiene de malo que ya te están inyectando un pensamiento de una persona. En otras, te están inyectando una teología, te están inyectando una forma de ver. Y realmente nosotros como estudiantes de la Biblia no queremos que nadie nos prejuicie, que nadie nos esté inclinando hacia una interpretación. Nosotros queremos llegar a una interpretación. Entonces, pero al final nosotros también leemos comentarios y no es que no sea útil. Es bueno, ahí estamos viendo también el criterio de otro grupo de personas y otro tipo de traducción también que se puede complementar con las otras traducciones que conocemos. Así que estos son los 3 tipos de traducciones que se usan y básicamente todas las Biblias que hoy circulan, todas las versiones de Biblia que hoy circulan pertenecen a una de estas clasificaciones, ¿correcto? Felipe, Sí. ¿qué tan bueno o favorable sea que lleguemos a utilizar una de estas traducciones? ¿De cuál? ¿De cuál Esta grupo? última, específicamente la amplificada. ¿Para un estudio te refieres o solo para leerla? Para leerla. Se volvió a ir, creo yo. Particular, me gustaría. ¿Hoy? No, sí. No le escuchamos, no le escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Voy de nuevo. Espérense un momentico, a ver. Harry. A mí en lo particular, no me gustaría que este tipo de traducción que formara parte de mi lectura
ordinaria o de un estudio quizás serio, porque ahora se me están escuchando, ¿eh? Sí, sí. Ok. ¿Por qué? Porque como les decía, ya tienen una interpretación. Ya, básicamente ya tienen un poco de los traductores. Tienen un poco más de los traductores de lo que me gustaría que tuvieran. Entonces como que se desequilibra un poco y estás importando un poco de ideas, debiendo haber sido una lectura neutra para que tú llegues, el Espíritu Santo te guía a través de, ya estás importando un poco. Ahora, eso no quiere decir que sea malo, porque al final nosotros nos edificamos de todas las personas, de maestros, estos también son cristianos que han hecho su trabajo y nos está, bueno, no todos son cristianos, no todos los biblistas, tristemente, a veces son hasta cristianos, sencillamente son expertos, son especialistas y punto. Pero es un material para consultar, pero nunca solo. Ahora, el riesgo sí está en que sea una fuente única. Si todo lo que tienes este tipo de traducción es un problema, porque tú no tienes con qué comparar. Necesitarías, por ejemplo, una Reina Valera, una versión internacional, como para tú leer el texto en ambos lugares y ver que no te aísla, que no te aleja de realmente el significado, sino que realmente quizás lo que te estás explicando mejor lo que dice la NBI o la Reina, pero no que te lleva por otro lugar diferente. ¿Me estás entendiendo? Sí, es como decir que es mejor tenerla como un comentario complementario para nosotros, pues, un comentario por allí. No como agarrar la Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente y empezar a leerla así, pues es como una ayuda complementaria, ese tipo de traducción de Biblia, pues. Es mi forma de ver las cosas. Ahora, si tiene más Biblia, no tiene más traducciones, no tiene, y eso es lo único que tiene al final, de no leer nada, lee algo, ¿no? Pero más bien sería como algo complementario. Pero no la usaría como la versión más oficial que usaría. Yo usaría versiones como de estas clasificaciones quiera acercarme, como la NBI, la nueva versión internacional. Usaría versiones como Biblia de las Américas, por ejemplo, que están en el primer grupo y en este segundo grupo. La NBI del segundo grupo, la de las Américas del primer grupo. Entonces tendría ya una traducción literal junto con una traducción, ejemplo, un poco más contemporánea, más funcional. Y bueno, podría buscar, por supuesto, otras versiones. Vamos a ver si mañana, antes que termine la clase, yo puedo instalar en la computadora un programa que he usado mucho para preparar, para hacer estudios. Se llama Eastward o La Espada. Es un programa que uno le puede instalar todos los recursos que uno quiera. No sé si conocen Libronix. Libronix en su tiempo fue un programa, no conocen ese software. Bueno, ese es un software de licencia. Eastward es un software libre y se le podían instalar decenas de versiones bíblicas, decenas de comentarios, decenas de diccionarios. Entonces, cuando hacer un estudio con esa herramienta es bastante fácil, porque uno busca el texto y sencillamente puede establecer, decir, compárame este texto y te haces una comparación con todas las versiones. Y tú puedes ver el texto automáticamente en todas las versiones y puedes ver las diferencias y puedes hacer una referencia cruzada, ahí mismo digo todo digital, y puedes sencillamente seleccionar una palabra y te enlaza con el diccionario y te dice el número de palabra en el Strong griego o en el Strong diccionario hebreo, y tú puedes enlazar varios diccionarios, pero todo con un clic vas enlazando y es muy útil. Déjame, no les prometo nada, pero quizás mañana quizás pueda enseñarles el software. Pero bueno, si no se tiene software, no importa.
Al final, podemos encontrar quizás herramientas en línea que nos ayuden a comparar versiones o quizás algunos materiales que tengamos en físico sean suficientes para este estudio. Entonces, vamos a ver. Están viendo la pantalla compartida, ¿no? Ok. El cuarto paso en este proceso de cómo llega la palabra de Dios a nuestras vidas es la interpretación. Bueno, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Este es el proceso en el cual nosotros tratamos de encontrar el significado original de ese escritor, de ese autor. ¿Qué quiso decir este escritor? Ahora, una de las dificultades, como vamos a ver un poquito más adelante, y ahora no, es que todo lector o todo intérprete tiene un poco de prejuicio. Quiere decir que tiene un poco de prejuicio, que está un poco sugestionado, está un poco, tiene unas gafas puestas, y es casi imposible ser neutral a la hora de interpretar algo. Y aunque usted no lo crea, todo el tiempo nosotros estamos interpretando. Todo el tiempo estamos interpretando, no necesariamente lecturas, estamos interpretando conversaciones, estamos interpretando cosas que vemos, sucesos que vemos en la calle, cuando usted sale, usted mira a una persona y usted la está interpretando. Usted está discerniendo cómo se siente, qué piensa, qué está haciendo, qué quiere, qué fue lo que pasó en esa situación. Y usted después llega a su casa y quizás va a conversar con su esposa o con alguien y dice, oye, ¿te fijaste lo que pasó? No sé qué más. Y no, lo que le digo, no, pero eso no, tú no viste esto. No, lo que quiso decir. Entonces al final se dan cuenta que cada uno cuenta una versión. Cuenta una versión, ¿por qué? Porque cada persona es independiente y es un mundo. Es un mundo. Y es lo que conocemos como que el intérprete tiene sus propios prejuicios y es a veces un problema a la hora de interpretar la Biblia. Entonces vamos a hablar un poquitico más antes de esto. Y bueno, la última parte de este proceso de comunicación de la palabra de Dios es la acción. O sea, en un final, todo lo que nosotros hemos leído y hemos interpretado, Dios espera que nosotros lo apliquemos. O sea, lo llevemos a la práctica y no que nos pase como dice Santiago, convertirnos en oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica la palabra, o como diría Jesús, que todo el que lo esté escuchando debería ser un hacedor de la palabra y sencillamente escuchar nada más. Vamos a continuar. Ahora, hay un principio muy importante y es el principio de la interpretación literal. ¿Y de qué trata este principio? Este principio es sencillo, porque lo que dice es que el significado de las palabras, realmente el significado, está en la mente del que habla o el que escribe. Sin embargo, la interpretación está en la mente del oyente o del lector. El significado de las palabras está en la mente que habla o el que escribe, pero la interpretación está en la mente del oyente o el lector. En la Biblia, Dios le ha comunicado un mensaje a su pueblo, aunque un pasaje puede ser interpretado de muchas formas, y mire qué importante, porque en la práctica nos vamos a encontrar con esto, que a veces un pasaje se interpreta de muchas maneras, pero el hecho de que se interprete de muchas maneras no quiere decir que tenga muchas interpretaciones. Ahora, esto no tenía, es bueno que me hayas recordado para no pasarlo por alto. Un pasaje tiene una sola interpretación. Ahora, puede tener muchas aplicaciones, que no es lo mismo. Un texto tiene solamente una interpretación. Y la interpretación usted la puede aplicar de muchas maneras a diferentes asuntos en la vida, a diferentes esferas, en el trabajo, en la iglesia, en muchas formas, pero solamente tiene una sola interpretación. Dos interpretaciones no son correctas sobre un texto. ¿Por qué tiene una sola interpretación? Porque esa interpretación es lo que estaba en la mente del que lo escribió.
El que lo escribió pensando en una cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que llega usted y llego yo y empezamos a leer y nosotros empezamos, no, lo que quiso decir, y usted dice, no, lo que quiso decir, y cuando vienen 10 interpretaciones, y si hay 10 interpretaciones, solamente hay una correcta. Fue la que quiso decir la persona que lo comunicó en ese momento, el que lo escribió, el que lo dijo. Entonces, este principio lo que dice es eso, que el significado realmente de las palabras está en el que lo escribió. Nosotros lo interpretamos, pero nuestra tarea, nuestro objetivo es buscar ese significado que ha sido codificado, que ha sido escondido en ese contexto y en esa cultura, en ese tiempo en que vivió esa persona, en que fue escrito o dicha esas palabras. Entonces, ¿entendieron eso? Ok. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, vamos a hablar algunos punticos sobre el intérprete. El intérprete trae comprensiones previas. Eso es lo que lo que habíamos dicho, que cada uno de nosotros se acerca a la Biblia y se acerca al estudio con unos lentes. ¿Y esos lentes cuáles son? Esos lentes son tu experiencia de vida. Esos lentes son tus problemas familiares, los problemas que tengas en la iglesia, los problemas que tengas en el trabajo, todas las enfermedades que has tenido en tu vida, tu estado de ánimo, si estás bien, si estás contento, si estás triste, si tienes dinero, si no tienes dinero, tu estado de ánimo, todas esas cosas que forman tu personalidad, que forman tu carácter y que forman ese estado emocional y ese estado mental en el que te encuentras, todo eso tiene una influencia sobre ti a la hora de interpretar la Biblia. De modo que puedes leer un texto en un momento y decir, mira qué bueno es Dios que hizo, y sin embargo, en otro momento leer ese mismo texto y decir, pero ¿y por qué Dios hace eso? ¿Eh? ¿Por qué Dios hizo eso? Sin embargo, estás leyendo el mismo texto. ¿Qué cambió? Que tú tienes un estado emocional diferente. ¿Por qué? Quizás te acaba de pasar un problema, quizás tuviste problema con el pastor, entonces cuando lees un profeta y ves que Jeremías está hablando de los falsos pastores o de los falsos profetas, tú dices, ve, Dios sabía que en esto iban a haber falsos profetas, falsos pastores, ese es Dios hablando. Y sin embargo lo que estás es te estás proyectando un problema que tienes y estás buscando una forma de sentirte mejor, proyectando esa forma, esa visión que tienes sobre el problema que tienes en la iglesia con ese texto. Sin embargo, si no hubieses tenido problemas quizás con el pastor o con ese hermano, ese texto lo hubiese visto diferente. No hubieses tenido ese prejuicio y te hubieses preguntado más bien qué estaba pasando en ese momento, quizás cuando el profeta dijo eso, qué habían dicho. Entonces, se entiende que cada uno de nosotros es todo un saco, es todo un armazón de problemas. Enseguida te doy la palabra, Isel, de asuntos que traemos con nosotros mismos y que influyen en nuestra interpretación de la Biblia. Por eso es que nosotros en ese momento tenemos que tratar, porque todos vamos con esos prejuicios, pero tenemos que tratar de ser los más objetivos en el momento de la interpretación, y para eso usamos las reglas y las técnicas que vamos a enseñar en este curso. Isel. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, sí, es que cuando dice eso, me acuerdo inmediatamente de algunas mujeres que siendo cristianas me han comentado cómo les costó estos versículos que hablan de los esposos, del sometimiento y todo aquello, pero casi siempre las que me lo han dicho han vivido experiencias de niñas donde sus madres han sido violentadas por los maridos y han tenido una serie de circunstancias alrededor donde ellas de pronto dicen, o sea, yo no me voy a dejar del hombre, ¿no? Y no tengo por qué estar bajo él.
Entonces, cuando se convierten a Cristo, les confronta mucho esa parte de poder tener de aceptar esa parte de que el esposo es cabeza del hogar y esto, aún siendo ambos cristianos, ¿no? He escuchado mucho eso y me acuerdo ahorita que estás diciendo esto. Okay. ¿Alguien más? Sí, Henry. Esto lo que tú estás diciendo, Felipe, me hace recordar de que muchas veces encontramos personas que arman sus propias teorías y buscan versículos bíblicos para fundamentar de que sí aparece en la Biblia y esto es así, te lo puedo demostrar bíblicamente. Esa es la primera palabra que sale, es que te lo puedo demostrar bíblicamente. Y cuando uno le va a decir algo, ellos dicen, si no me lo muestras con la Biblia, eso no sirve o eso no tiene fundamento. Yo digo que las emociones, eso como tú lo estás diciendo, y el estado de ánimo y las circunstancias que uno haya pasado, permite empezar a ver texto y a entenderlos de una manera que no es la correcta. Y nuestra mente empieza a procesar y a decir, bueno, esto es así, 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 y fortalécete en lo que tú estás diciendo, porque aparece ahí en la Biblia, como tú lo decías ahorita, del ejemplo que colocaste. Sí, Viterbo. Sí. Viterbo. Roy, se cierra de que se está grabando la clase. Sí, Viterbo. Sí, es correcto. Un ejemplo muy claro, una vivencia personal. Cuando yo estuve enfermo, me gustaban mucho las prédicas que hablaban de sanidad y de estas cosas. Me llamaban mucho la atención y las buscaba. Incluso el tiempo que estuve bien enfermo, buscaba muchos pastores que tenían esta tendencia porque tenían palabras de estas clases. Tal vez un cristiano o un hermano que no esté en tipo de enfermedad, que no tenga nada, tal vez escuche una prédica y la escuchó, le gustó, pero no la va a agarrar tan a fondo porque no está pasando una situación igual. Supongo que en cada situación difícil que uno tenga, la palabra en ese momento también cae. Ejemplo, en ese tiempo para mí fue maravilloso. Incluso he visto muchas veces en lugares donde hay hermanos y hay una prédica de sanación, pero como nunca han pasado por una situación, ok, bueno, pero de repente uno se le enfoca más porque, y he visto que si uno no pasa por una situación, no cala esa palabra tan fuerte. Así mismo es. Y eso sencillamente nos muestra que todos nosotros somos dados a, no nos movemos con las mismas emociones y somos dados a interpretar basados en una serie de fenómenos fenómenos que son ajenos a nosotros. Son cosas que están cayendo, influyendo sobre nuestras vidas, pero es bueno que aunque nosotros no podamos evitar que estas cosas nos afecten, nosotros lo tengamos consciente, tengamos conciencia, porque aquí está el punto, en que nosotros tengamos conciencia en que estas cosas no nos afecten directamente en nuestra interpretación bíblica para que seamos lo más objetivo posible. Entonces, el vencimiento, la victoria sobre estos prejuicios parte cuando nosotros reconocemos que somos influenciables. Fíjense que al final todo cambio en una persona comienza con el reconocimiento, con la conciencia de una debilidad, con la conciencia de un defecto, con la conciencia de un pecado, con la conciencia de un problema. Cuando nosotros somos capaces de reconocer y de hacer conciencia que nosotros como intérpretes podemos tener interpretaciones subjetivas de un asunto debido a nuestro ánimo, nuestro problema, entonces eso nos ayuda a ser objetivos, pero parte con esa conciencia y es lo que queremos transmitir en este curso,
para que nosotros de manera consciente podamos disminuir esa influencia que tienen todos estos fenómenos sobre nuestra interpretación. Bien, en segundo lugar, el intérprete debe experimentar una regeneración espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Miren, la Biblia la lee mucha gente. La Biblia la lee mucha gente. De hecho, todavía sigue siendo el libro más leído, sigue siendo el libro más vendido. Y las razones por las que la Biblia la lee mucha gente es diversa. Muchos la leen porque sencillamente por cultura, porque sencillamente dicen que no ha leído la Biblia no se puede decir que es una persona culta, ¿no? Porque es un libro que más historia universal también recoge, y muchos tienen razones diversas para leer la Biblia. Otros la leen sencillamente porque se la dan en una escuela o porque sus padres lo obligan y demás, pero el hecho de que todo el mundo la lea no quiere decir que todo el mundo la entienda. Y hay un principio acá y es espiritual. La Biblia, si usted va a un nivel de lectura, a un primer nivel de lectura secular, todo el mundo la puede leer y entender un poco de historia, aprender un poco de historia. Pero a nivel espiritual, solamente los que han sido regenerados, en otras palabras, solamente aquellos que han nacido de nuevo, han entrado al reino espiritual de Jesucristo, que la venda que ha sido quitada de sus ojos y que el Espíritu Santo vive en sus corazones, aquellos para los cuales la promesa de Jesús que dice: yo enviaré a un consolador y Él es con vosotros y Él los guiará a toda verdad y Él les recordará todas las cosas. Solamente ese grupo de personas que han sido regenerados solamente pueden entender las verdades espirituales. ¿Saben por qué? Dice 1 Corintios 2:14 que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que puede el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él es locura, porque no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Es importante, y desde luego este curso es para cristianos, pero es importante que nosotros entendamos que realmente las verdades espirituales solamente las puede interpretar y las va a recibir aquel que ha nacido de nuevo. Porque algo espiritual no puede ser recibido en un ente carnal. Tiene que haber una renovación, tiene que haber una regeneración, un cambio de recipiente para que esa verdad espiritual pueda ser depositada. El tercer punto sobre el intérprete es que el intérprete depende del Espíritu Santo. El hecho de que usted haya sido regenerado, fíjense lo que le voy a decir, no quiere decir que usted vaya a entenderlo todo o esté en la mejor disposición de recibir esa palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Muchas veces Dios está atrás de nosotros para que nosotros, para hablarnos, y nosotros sencillamente no estamos en la disposición espiritual de recibirlo. Y hemos sido regenerados y estamos en el reino, pero sencillamente no estamos en una actitud de dependencia, actitud sumisa y de buena voluntad para que Dios nos hable. Por lo tanto, nosotros como intérpretes debemos tener una actitud siempre sumisa y humilde para que el Espíritu Santo nos hable, para que Dios nos hable a través del Espíritu Santo, nos abra los ojos. Y ahora, el intérprete también debe ser paciente y diligente en su estudio de la Biblia. Dice 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, un obrero que interpreta rectamente la palabra de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo dice que hay que esforzarse. Hay que esforzarse. ¿Saben qué? Miren, preparar una clase, preparar un sermón, si usted quiere hacer bien, da trabajo. Da trabajo. Si usted lo quiere hacer bien, lleva tiempo. Lleva tiempo, tiene que leer muchas cosas, tiene que leer un montón de libros, tiene que consultar muchas fuentes,
y a veces usted se va a dar cuenta que hay fuentes que se contradicen. Usted lee este comentario, lee aquel y se contradicen, y entonces tiene que buscar un tercero y un cuarto para que llegue al desempate. Tiene que consultar diccionario, tiene que consultar esto, y tiene que leer, y tiene que orar, y no sé qué. Realmente da trabajo. Da trabajo. Es importante que nosotros entendamos que para hacerlo bien, y fíjense que Pablo aquí no lo adorna nada, dice esfuérzate, esfuérzate. Y que no tomemos el camino fácil, no tomemos el camino fácil que muchas veces se toma por algunos expositores de la palabra que dicen, y mal interpretados, ¿no? Por supuesto. No, yo voy para adelante porque la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Ha escuchado eso? Porque fíjense que eso también es una forma es una filosofía, una forma de ministrar. Y usted ve a la gente y no, vamos para adelante, que Dios me dice, abre tu boca, y muchas veces lo que dicen son muchos disparates. Entonces no podemos desligar la dependencia de Dios, pero no la podemos dejar del esfuerzo humano. Fíjense qué interesante que incluso hasta en la interpretación está esta sinergia, están estos dos elementos, la dependencia de Dios y la responsabilidad humana. Como a la misma vez que el Espíritu Santo nos ayuda a entender, nosotros tenemos que poner esfuerzo y estudiar, y tenemos que leer, y tenemos que esforzarnos. El Espíritu Santo te va a recordar las cosas, pero ¿sabe qué? Si no las leíste, olvídate que no te va a recordar nada. ¿Oyeron? Para que te recuerde, para que Dios te pueda hablar, tienes que leer la Biblia. Si no, el Espíritu Santo, ¿de dónde va a sacar? ¿De dónde va a sacar la palabra? Entonces, es como la palabra es la espada del Espíritu, ¿no lo dice así? Pero muchas veces el Espíritu va a sacar la espada, y cuando viene la funda está vacía. Y entonces en el momento que necesitas una palabra para un momento, cuando el Espíritu va a buscar la palabra para dártela, ahí la funda está vacía. Entonces ahí es donde caemos en derrota y donde tenemos problemas, porque no tenemos una palabra. Y no tenemos una palabra sencillamente porque no hemos leído, no hemos estudiado, no nos hemos preparado. Entonces, como intérpretes, y en este nivel más que cristianos, sino como líderes cristianos, nosotros tenemos una responsabilidad mayor de esforzarnos en interpretar correctamente la palabra, para que juntos con el Espíritu Santo nosotros podamos llegar a la fuente, a ese rema, a esas enseñanzas profundas que Dios tiene para nosotros, y que transforman nuestras vidas y transforman las vidas de las personas que nosotros ministramos o de nuestra familia. Porque muchas veces las palabras, quienes más las necesitan son nuestros propios familiares, son nuestros propios esposos, nuestras propias esposas, que pasan también por problemas, y si no estamos preparados, ¿qué va a ser de ellos? Entonces, el libro, ese material que espero hayan leído, que no está muy largo, espero hayan leído, está enfocado en varios niveles de lectura. Usted va a ver que habla de un primer nivel de lectura, habla de un segundo nivel de lectura, habla de un tercer nivel de lectura, y quizás está un poco confuso en los niveles de lectura. Vamos a tratar de explicarlo y de simplificarlo lo más posible. Y vamos a ver un primer nivel de lectura como el nivel de lectura que usamos en nuestra lectura devocional, o en una lectura que no es más bien de estudio profundo, sino una lectura de observación, donde nosotros sencillamente, lectura más cotidiana que hacemos, ya sea de forma devocional o quizás no de forma devocional, pero un poquitico más profunda, pero sin ser una lectura con intenciones de aplicar reglas o una interpretación mucho más profunda. Entonces, este primer nivel de lectura devocional, ahí tenemos algunas recomendaciones. El libro
nos recomienda algunas recomendaciones cuando tengamos nuestra lectura devocional, y es que separemos un tiempo. Esto bien que ya lo debimos haber aprendido quizás en el discipulado, o quizás lo estemos enseñando en el discipulado de nuestra iglesia. Escojamos un buen lugar, un lugar con silencio, un lugar donde no seamos interrumpidos, un lugar donde podamos disfrutar realmente esa lectura como estuviéramos leyendo el libro que más nos guste a nosotros, en caso de que no sea, ¿no? Pero bueno, en caso de que estuvieras leyendo un buen libro, escoge ese momento y sepárale un espacio especial. Ahora, lee la Biblia en diferentes versiones, y aquí viramos a lo que estábamos viendo anteriormente. Yo de pequeño siempre leí la Biblia en la Reina Valera. Bueno, de hecho, yo creo que casi todos nosotros es la Biblia que es más popular, que se ha popularizado en el pueblo evangélico. Hasta hace unos años, unos cuantos años, que salió la nueva versión internacional, y han salido más versiones, pero realmente la Reina Valera es la Biblia que más se ha usado. Y ya hace un mes para acá empecé a leer la Biblia también en nueva versión internacional, y ahora es difícil memorizar los textos porque me son difíciles, porque la Reina lo dice de una manera. De hecho, no me sé ningún texto en nueva versión internacional. Todos los textos que me los sé en Reina Valera. A pesar de que ya llevo tiempo leyendo la nueva versión internacional, no me sé ni uno en nueva versión internacional. Todos son en Reina Valera. En Reina Valera. Pero es bueno que nosotros tengamos la costumbre de leer en varias versiones. Si usted va a leer un capítulo, porque ese día va a leer un capítulo, quizás lo pueda leer 2 veces. Quizás la meta, en vez de leer 3 o 4 capítulos en el día, quizás usted diga, no, voy a leer un solo capítulo, pero lo voy a leer en 2 versiones. Quiero ver cómo lo dice la Reina Valera y quiero ver cómo lo dice la nueva versión internacional. Entonces, y se va a sorprender de las cosas que descubrir, porque hay veces que una palabra es traducida de una manera diferente. Y usted dice, mira qué interesante, pero esto le cambia el significado al texto. Y usted dice, pero esto dice otra cosa, si es esta palabra la que traducen aquí. Entonces le entra la cosquillita y dice, no, tengo que buscar otra versión, tengo que buscar 2 o 3 versiones más, a ver realmente qué palabra están usando en esta traducción. Entonces, es que en este nivel de lectura, que no es un nivel tan profundo, pero es el nivel que más cotidianamente usamos en el día a día, nosotros usemos varias versiones, vamos jugando y vamos interpretando con esta técnica de varias versiones. Otro consejo es evitar suponer que ya sabes lo que dice el texto. Miren, este es un error bastante común. Y le digo porque a mí me ha pasado, pero tiene que ver más con una actitud, con nuestra actitud. Muchas veces cuando vamos a leer, porque nos toca, quizás en el plan de lectura, nos toca el Salmo 23, o nos toca el Salmo 91, o nos toca pasajes que históricamente los conocemos mucho, lo hemos leído muchas veces, o que todo el mundo lo conoce. Usted se lo lee, pero en cierto sentido, usted como que apaga una parte de sí, porque dice, no, ya esto lo he leído muchas veces, ¿qué me va a decir diferente que yo no sepa? Y como que su actitud cambia a la hora de leer el texto. Y ese es un error que debemos evitar. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que ya el texto nos va a decir lo mismo que nos ha dicho toda la vida. Y ahí es donde nos perdemos una palabra nueva. Ahí es donde nos perdemos una iluminación, que era el otro término que ahorita no habíamos hablado de revelación, habíamos hablado de inspiración, pero la iluminación es cuando Dios ilumina, es del papel al corazón. Entonces ahí es donde nos perdemos ese mensaje de Dios, precisamente porque no tenemos una actitud dispuesta, porque no hemos ido con una actitud humilde ante la palabra de Dios para reconocer que la palabra de Dios es eterna, que Dios tiene algo nuevo para enseñarnos todos los días, a pesar de que sea el mismo texto, a pesar de que sea el mismo capítulo, a pesar de que sea el mismo libro que hemos leído tantas veces. ¿Y saben por qué? Porque nuestra vida está cambiando.
Porque el hoy de nosotros no es igual que el ayer. Porque hoy usted, como mismo habíamos hablado del intérprete, que el intérprete tiene concepciones previas, hoy usted está viviendo una realidad completamente diferente que la que vivió hace 2 meses. Usted se siente diferente. Y esa palabra hoy en usted la va a ver diferente, de una manera diferente. Aunque haya sido el mismo capítulo, el mismo texto. Porque usted es la persona. Y aunque usted no lo crea, usted no es el mismo que ayer. Usted es un día más viejo, pero usted es alguien con un día más de experiencia acumulada. Usted es alguien con una cicatriz más, con una herida más, con un rasguño más en la vida. Entonces, por lo tanto, ese texto que usted leyó quizás ayer, hoy no le va a decir lo mismo. Entonces, debemos evitar el error de hacernos con esa actitud de, eso es lo mismo. Sí, ese texto, sí, eso es lo que quiere decir, que Dios ama, que esto, el hijo pródigo, sí, ¿cuántas veces yo he leído esa palabra, el hijo pródigo? Eso es lo que significa, es lo mismo. Entonces, recitamos, pero no debemos tener esa actitud porque ahí es donde nos perdemos una nueva palabra. El otro error que debe evitar es ver lo que no se encuentra en el texto. Ten cuidado con asumir cosas que no se encuentran en el texto. Ahora, yo quiero, Henry, ¿me harías el favor? Te digo a ti porque es el que estoy viendo aquí también en la pantalla. Puedes buscar rápido Mateo 2, versículos 1 y 2. Primero, ¿en qué versión lo vas a leer? No sé, tengo aquí uno que tiene 4 versiones. Esa no es amplificada, ¿eh? No. Busca Reina Valera, que es más poética. Aquí tengo Dios habla hoy, Biblia de las Américas Internacional. Bueno, podemos hacer un ejercicio. Puedes leerla me dijiste Reina Valera. Dios habla Biblia de las hoy. Américas. Dios habla hoy, Biblia de las Américas y la versión internacional. Que comience con la Reina Valera. Ajá, a 10 versiones. ¿Ahí? Sí, bueno, sí. Esos textos, esos 2 textos, léelos en las 3 versiones, esos 2 versículos. Mateo 2, 1 y 2, ¿verdad? Sí. Voy con la Reina Valera. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Reina Valera fue esa. Voy con Dios habla hoy. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era el rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Voy con las Américas. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Termino con versión internacional. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el que ha nacido? Perdón, ya va, dice. ¿Dónde está el que ha nacido? Rey de los judíos, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Listo. Bien, gracias Henry, gracias. Una pregunta. ¿Cuántos sabios fueron a adorar a Jesús?
No, micrófono, Viterbo. Mi micrófono. Activa. No dice. Espérate, Henry. Espérate. Activa el micrófono. Viterbo, que no te escucho. Ahí está. En realidad no se aprecia, esa partecita, porque no dice exactamente. Oiga, pero yo les juraría que eran 3. Me saca Bernejo en Daniel. Al otro día, la tradición. Hasta el otro día, yo juraría que eran 3. Pero entonces son... No, sí, estamos iguales, es verdad. Por los magos. Diga, sí. Lo único que nos asoma la lectura es el uso del plural, que dice que eran varios, pero no sé, o sea, porque dice, llegaron a Jerusalén unos sabios, más nada, no nos dice la cantidad, o sea, más de uno era, pero no nos dice que eran ni 2, ni 3, ni 4, o sea, nos dicen unos sabios. Pero en la mía dice unos magos, así que supongo que son los 3 reyes magos. Sí, exacto. Es la tradición que nos ha... Yo también, ¿verdad? Que siempre vemos 3. Los 3 mosqueteros, Cedrán, Mesaque, Abednego, no sé. Lo que pasa es que eran 3 ingredientes, oro, incienso y mirra. Exactamente. Se ha asumido que eran 3 por los regalos, porque era el oro, incienso y mirra. Por eso es que se ha asumido que eran 3, pero en ninguna parte dicen que eran 3. Entonces, usted ve las obras que hacemos en Navidad y cómo van estos 3 personajes, y van 3, y son los 3 reyes magos, y como la iglesia ha sido discipulada con este pensamiento, y usted ve que no es bíblico. También tenga un negrito. No, tenga un negrito ahí que no se sabe si es negrito o no. Cacamello trae las especies, sí que eran 3 y uno era negro. Sí, Felipe. Sí. La tradición le pone nombres. También le pone Melchor, Melchor, Gaspar y Gaspar. Así mismo. Entonces, esto es un ejercicio práctico, nada más para darnos cuenta cómo muchas veces nosotros asumimos cosas que no están en la Biblia, y nosotros las asumimos y pasamos. Y miren, yo les soy sincero, yo nací en la fe. Mis padres son cristianos, mi mamá fue pastora, y desde pequeños me enseñaban la Biblia. Me he leído la Biblia también unas cuantas veces y he enseñado y demás. ¿Ustedes saben cuándo fue que yo me di cuenta que no eran 3? Hace unos años. Yo tengo 32 años. Creo que fue a los 20 y tantos años. Yo me di cuenta que no eran 3. Que realmente no se decía. ¿Y sabe por qué me di cuenta? Porque me estaba leyendo un libro en hermenéutica y estaban poniendo ese ejemplo, y cuando me preguntaron, que yo fui a buscar y dije, no, pero tiene que estar en algún lugar. Yo decía, en algún lugar tiene que decir 3, porque